Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al 11º Congreso de Glucogenosis, que este año, por la situación que tenemos del COVID, se hace de manera virtual. Como es un congreso anual, esperemos que el año que viene ya no tengamos estos problemas y podamos realizarlo como estaba previsto en Madrid, es decir, con un poco de suerte nos vemos en Madrid el año que viene. Agradecer la colaboración de los patrocinadores, que con ellos, gracias a su soporte, podemos hacer este congreso y los anteriores. En este caso también agradecer la presencia de FEDER, concretamente de Regra, que es una persona que bueno, ya conozco hace un tiempo porque está aquí en FEDER Cataluña, y la idea es que la asociación, que sepáis que está dentro de una federación de asociaciones y que la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, nos engloba a todos, y la asociación sí que es verdad que ha estado durante mucho tiempo un poco así como más desvinculada, pero tenéis que saber todo que la asociación es de las primeras asociaciones que están dentro del FEDER. No sé si era la 21 o por ahí, pero somos una asociación que hemos tenido inicialmente mucha vinculación y por eso creo que es importante que estemos con FEDER, y sobre todo lo que tiene que explicar Regra, que es muy importante, no solamente el tema científico, que lo tratamos y lo hemos abordado en muchos congresos, pero yo creo que es importante que sepamos el tema del paciente, cómo gestionar las cosas, y sobre todo que FEDER da mucho soporte a muchas personas. Y bueno, en principio voy a dar paso ya a Regra. Lo único que antes de todo quería comentaros un poco la dinámica así rápidamente. En principio, Regra hará lo que es la ponencia, la presentación, y cuando acabe la presentación, que va a ser grabada solamente lo que es la presentación, cuando acabe empezaremos la ronda de preguntas. Se quitará la grabación para que la gente sea libremente pueda hacer cualquier tipo de preguntas, y durante lo que es la presentación, en la parte inferior veréis que hay una pestaña que se llama preguntas y respuestas. Ahí podéis ir transmitiendo todas vuestras preguntas para después. Y si alguien tiene alguna duda, pues bueno, después ya puede mandar un mensaje o ponerse en contacto con la asociación o con FEDER y ver las alternativas que hay, que creo que Regra va a presentar bastante material con el que ellos cuentan. Y ya está, yo por esto te doy paso y muchas gracias de nuevo, Regra, por querer colaborar y asistir. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias también a todas las personas que nos estáis acompañando hoy aquí en el 11 Congreso, ¿no?, Internacional de Glucogenosis. Enhorabuena también, ¿no?, porque ya son muchos congresos, lleváis muchas actividades a vuestra espalda, muchos eventos como este. Y bueno, agradeceros también que en esta ocasión pues hayáis metido, ¿no?, esta parte de psicología, que también es muy importante en lo que es la intervención para la aceptación, ¿no?, de una patología, un diagnóstico, etcétera. Yo voy a compartir ahora mi presentación, ¿vale?, para que todos lo veáis. Y ahora tú me confirmas, ¿vale?, que se ve todo. ¿Lo veis, verdad? Sí, ahora mismo se ve la presentación. Falta ponerla en presentación, pero sí. Ahora, perfecto. Ahora se ve, ¿no? Vale, estupendo. Pues yo voy a comenzar con mi presentación. Así que muchas gracias por esta invitación y por poder acompañaros en el día de hoy. El tema que me habéis planteado, ¿no?, de cómo gestionar y aceptar un diagnóstico, pues tiene mucho camino, ¿no?, muchos procesos a nivel psicológico, pero bueno, me he querido centrar un poco en lo que es la gestión emocional, ¿vale?, y la regulación. Y al final pues contaré un poco el servicio, ¿no?, de atención psicológica de FEDER y cómo vosotros, como socios de la entidad de glucogenosis, podéis participar dentro de todas estas actividades. Aquí he querido traer una infografía, perdón,
que a lo mejor la habéis visto en redes sociales, ¿no? Que la ha organizado Eurordi sobre un proyecto que están haciendo que se llama Solve, en inglés Solve RD, ¿no? De una investigación que están haciendo a nivel molecular, ¿no? Para ayudar a las personas a encontrar el diagnóstico. Preparando la presentación, ¿no? Había leído que han ayudado 130 personas, ¿no? Gracias a esta investigación a nivel molecular. Entonces, además de hacer esa investigación a nivel de especialistas, ¿no? Ellos también han hecho una infografía por el camino que pasamos los pacientes a la hora de encontrar nosotros un diagnóstico. Me imagino que muchos de vosotros aquí os sentís reflejados, ¿no? Desde los primeros síntomas hasta que se encuentra el diagnóstico. No sé si se verá mi ratón, ¿no? Pero desde el primer punto hasta casi al final del camino, ¿no? Pues todo el camino que realizamos de búsqueda de información de manera online, consulto con mi médico de atención primaria, que me deriven a un especialista. Bueno, pues un camino, ¿no? Que dentro de todas las personas que padecen una enfermedad minoritaria, que aquí en España, ¿no? Se considera que hay 3 millones de personas afectadas por una enfermedad rara y sus familiares, ¿no? Pues este camino es muy parecido en todos nosotros, ¿no? Y esto, además, al ser una infografía que se ha hecho a nivel europeo, es mucho más significativo, ¿no? Ese camino que todos los pacientes realizamos, ¿no? Y este peregrinaje, esta odisea, como también llaman así a nivel internacional, es un camino que realizamos, ¿no? Me ha gustado mucho porque también ha incluido la importancia de contactar con una asociación de pacientes, como estamos aquí hoy todos nosotros, porque realmente encontrar una entidad, ya que sea que representa una enfermedad minoritaria a nivel general, ¿no? O más en concreto nuestra patología o tipo de patología, pues es muy importante para encontrar ese apoyo. Y como veis aquí, entre comillas, ¿no? Pues veréis esa testimonio, ¿no? Que las personas, Alexa, Nuria, dicen, ¿no? Como por ejemplo, la gente empezó a preguntar de qué lado de la familia venía, ¿no? Fueron momentos difíciles para nosotros como padres. Pues seguro que muchos de estos testimonios se reflejan en lo que cada uno de nosotros hemos podido vivir. Y además de una infografía, yo he querido traer un vídeo que creo que muchas imágenes no reflejan más que las palabras, entonces lo voy a compartir, espero que lo escuchéis. Si no lo escuchéis, Manuel, me hace un gesto, ¿vale? Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Bueno, pues este es el vídeo que yo quería compartir, ¿no? Un poco para que reforzara el tema de la infografía, y aunque se centra mucho, ¿no? En el tema del proceso de embarazo, ¿no? De cuándo vamos a tener un bebé,
realmente esto también se puede aplicar, ¿no?, a las personas que somos adultas, ¿no?, que nos diagnostican una enfermedad minoritaria, ¿no?, porque cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas ya, ¿no?, a nuestro plan de vida, pues las preguntas cambian, ¿no? Y tenemos otro tipo de procedimientos, ¿no?, que tenemos que empezar a adaptarnos y empezar a convivir con esto que nos sucede. Aquí sí que he cambiado el título de, en vez de playa y montaña, como Bienvenidos a Holanda, pero porque quiero que sepáis, ¿no?, que este vídeo está adaptado de un cuento que se llama así, Bienvenidos a Holanda, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que quiere transmitir es eso, ¿no? Que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Entonces, desde FEDER hemos querido analizar cuáles son las necesidades, ¿vale?, que hay en cuanto a las enfermedades minoritarias en España. Yo concretamente, este estudio es muy amplio, está por secciones desde el ámbito de la investigación, medicamentos, diagnósticos, tratamientos, ¿vale? Yo he querido traer solo el extracto de lo que habla a nivel psicológico. Entonces, por ejemplo, un profesional sanitario, en uno de los testimonios que ponía al haber hecho las investigaciones con ellos, pues decía, sí, pues a lo mejor el tema de diagnóstico se ha avanzado y destaca el tema emocional, ¿no?, que las familias se sienten desbordadas, que no existe ese apoyo psicológico. Entonces eso hace que una de las partes, ¿no?, coge en cuanto a la intervención con la familia o con las personas afectadas. ¿A qué se enfrenta la familia? Pues aunque a nivel sociosanitario las personas se puedan sentir más satisfechas o menos satisfechas, ¿no? El tema de a nivel económico, cómo repercute en la familia, ¿no? Que por ejemplo dispone que de 350 euros de media más pagan al mes, ¿no? O que se sienten discriminados en un 75%. Pues todas estas exigencias, ¿no?, que tenemos día a día, pues, que no solo financiero, físico, médico, social, ¿no?, sino que también a nivel emocional tiene una repercusión a nivel del bienestar, ¿no?, de cómo nos encontramos nosotros, tanto personal como familiarmente. Esto lo voy a repetir, creo, en varias ocasiones, lo de personal y familiarmente, porque cuando aparece el diagnóstico de una patología, no solo aparece en la persona que le sucede, ¿no?, sino que eso también tiene implicaciones a nivel familiar, ¿no? Entonces muchas veces se dice, ¿no?, que la patología la convivimos todos, ¿no? Y eso sin duda, pues, si afecta a nuestro bienestar emocional, pues también afecta, a nuestra calidad de vida, ¿no?, a nuestra autonomía, a ese punto, ¿no?, que es importante para nosotros. Entonces, para enseñaros un poquito justamente de este punto en concreto de la calidad de vida, ¿no?, pues en este estudio se destaca que una de cada 2 personas se encuentra insatisfecha en cuanto a la salud, el acceso a los recursos públicos y a la atención en la enfermedad minoritaria. Que, por ejemplo, el 40% se siente insatisfecha con respecto al ocio y al tiempo libre. Y que el 81%, ¿no?, afirma tener discapacidad, ¿no?, que tiene certificado correspondiente. Yo me quería centrar más en el tema del ocio, ¿no?, porque eso también influye a la hora de nuestro bienestar. Y en esto de la autonomía, ¿no?, pues el 66% de las personas que han participado en el estudio en serio, pues ha indicado que la patología... Se corta un poco, ¿Sí? ¿Pero mi voz o el internet? ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis o no? Yo te veo que te mueves, pero... ¿Tú me escuchas? Ah, sí, en el chat pone que sí, que se están escuchando bien. Vale, creo que eres tú, Manuel, que no me escucha.
Continúo, ¿vale? Con la presentación. Por eso tú puedes hablar con Manuel, ¿no? Sigo con la presentación, entonces. Me va a compartir la pantalla. Vale, pues como comentaba, ¿no? Si veis que no me escucháis, por favor, ponérmelo en el chat que os leeré. Vale, pues eso, ¿no? Que debido a la patología que padecemos, pues el 66% de las personas indica que las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, ¿no? Pues las personas pueden encontrar dificultad y esto sin duda repercute y afecta a lo que es nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar, ¿no? Aquí interviene conceptos como el autoconcepto, la autoestima, que un poquito más adelante lo comentaremos. Entonces yo quería traer aquí las dos preguntas muy concretas, ¿no? Que se le hacía a las personas, ¿no? Que si, por ejemplo, en los 2 últimos años habían precisado el servicio de psicología, ¿no? Y casi todos decían que sí, ¿no? Que lo habían precisado, pero en función de los recursos de las personas que han contestado, pues ha dicho, pues yo sí lo necesito y está cubierto por el sistema público. Otros sí, pero es difícil de asumir económicamente, o no lo puedo asumir, o lo hago a través de una asociación de pacientes. Entonces, para que veáis, ¿no? Que realmente de las personas que participaron, que si no me equivoco, pero alrededor de unas 1.500, ¿no? Pues casi 500 personas sí habían dicho que lo necesitaban. Y en cuanto a acceder a los servicios a través del sistema de autonomía, ¿no? Y apoyo a la dependencia, pues en concreto el del apoyo psicológico, ¿no? De las personas que aquí habían contestado, pues decían que el apoyo en un 60% no lo tenía, pero sí que lo necesitaban. Entonces, para mí es un dato, ¿no? Como importante, porque el apoyo psicológico, ¿no? Ese acompañamiento a la familia de las personas afectadas es importante, ¿no? Para la intervención integral y holística de la persona. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades, ¿no? A nivel de psicología que se representan, ¿no? En las personas con una enfermedad minoritaria? Pues en estos últimos años, la verdad es que la psicología, ¿no? Cada vez está cogiendo más relevancia. Yo creo que justamente ahora, por ejemplo, también con el COVID, ¿no? Pues se está dando el valor que tiene nuestra profesión dentro del Sistema Nacional de Salud y que se ve que realmente el acompañamiento para todos nosotros se torna fundamental en momentos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, ante un diagnóstico de una enfermedad minoritaria donde hay escasez de información, que quizás es la primera vez que escuchamos el nombre de la patología, que no conocemos a nadie que se encuentre en esta situación, que me digan que no hay tratamiento para lo que yo tengo, ¿no? El deterioro que eso conlleva, pues eso son fuentes de estrés que se van sumando y realmente pues necesitamos, ¿no? esa ayuda, ese acompañamiento para afrontar el estrés que nos puede suponer todas estas barreras, ¿no? Dificultades que nos vamos encontrando, ¿no? Y que, como he dicho anteriormente, pues que si tenemos ese acompañamiento, pues puede aliviar esas emociones más desagradables que podemos sentir, sobre todo poder ayudarnos a aceptar la nueva situación y adaptarnos a ella. Entonces, pues que no solo son los tratamientos, sino que hay una parte a nivel psicológico, una parte activa de todas las personas que podemos tener, ¿no? De lo que sí depende de nosotros, que podemos trabajar para cambiar el enfoque a un estado más de salud positivo, que comprenda una redefinición de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro proyecto vital, que se encuentra modificado por estas nuevas circunstancias, ¿no? Lo que decía anteriormente con la frase de Mario Benedetti, que cuando pensábamos que teníamos todas las preguntas, pues cambian. Perdón, cuando teníamos todas las respuestas, las preguntas cambian, ¿no? Y lo mismo cuando, en el caso de que sea un menor, ¿no?
cuáles son esas características comunes de las enfermedades minoritarias, ¿no? Y que se agravan la calidad de vida, ¿no? A nivel psicológico, pues la incertidumbre, el rechazo social que puede generar, ¿no? Esa estigmatización, la pérdida de autoestima, ¿no? Que ya antes esa palabra la había mencionado, el aislamiento, ¿no? Debido a estas circunstancias, pues quizás muchos de nosotros pues nos aislamos, nos quedamos en casa, no compartimos lo que sentimos, ¿no? Que no es solo aislamiento físico, sino que aislamiento social, ¿no? Y emocional. El sentimiento de sentirnos únicos, desorientados, la impotencia, la frustración, todo ese tipo de emociones, ¿no? Que nos vamos guardando, reprimiendo y que quizás no compartimos, ¿no? Que quizás se puede dar en circunstancias de tener mayor ansiedad, mayores miedos, angustias. Entonces, todo esto nos afecta a nivel personal y también, como mencioné anteriormente, a nivel familiar, porque antes teníamos un rol, antes del momento del diagnóstico, y ahora con este nuevo diagnóstico, pues ese rol cambia y estamos ante una nueva situación. Entonces, en psicología siempre hablamos que hay factores que son más factores de riesgo, ¿no? Y factores de protección. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Pues al final sabemos que no hay dos personas iguales, ¿no? Dentro de la descripción, ¿no? Que puede haber de una patología. Entonces, pues la idiosincrasia del diagnóstico en concreto, del impacto del diagnóstico, ¿no? De cómo nos lo den, ¿no? Eso también muchos de los testimonios lo leemos, ¿no? De que a veces, dependiendo de la manera en que nos digan que tenemos un diagnóstico, pues eso también nos afecta de una manera u otra, ¿no? Estaba pensando ahora una que me dijo, pues a mí me lo dijeron por teléfono, otras personas que dice, pues a mí es que me lo dijeron en el pasillo del hospital. Entonces, dependiendo de qué momento y cómo nos lo digan, pues eso también va a generar un impacto en nosotros, ¿no? Y si nos sentimos acompañados por los profesionales, si sentimos la confianza en ellos, ¿no? Etcétera. Entonces, pues otro de los riesgos, pues la amenaza que supone a nivel de los planes, ¿no? Que tenemos a nivel social, familiar, trabajo, laboral, etcétera, ¿vale? Y el tema de los autocuidados, ¿no? El tiempo del cuidado, en el caso de los que somos padres y madres, ¿no? Pues tener ese tiempo de autocuidado para no sobrecargarnos. Y el tema de aislarnos socialmente, ¿no? Pues por las circunstancias, por lo que sea, ¿no? No trabajamos lo que pasa por nuestra cabeza y no gestionamos estas emociones y nos vamos aislando y nos vamos creando nuestra zona de confort, ¿no? Que se va quedando cada vez más en casa, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? A lo mejor, o de otras maneras. Pero el caso es de no comunicarnos hacia el resto de lo que nos pasa. Entonces, aparecen todos estos factores. Pues realmente, como digo, dependen, ¿no? Quizá algunas personas sí que se puedan cumplir estos 5 puntos, otras personas que solo dicen uno, otros pueden decir ninguno. Al final estos no dejan de ser factores, como he comentado anteriormente. Entonces, a nivel del proceso de aceptación, pues es un poco similar esta diapositiva a la anterior, en el sentido de que, pues dependiendo de la gravedad de la enfermedad, va a salir unas necesidades psicológicas u otras, el miembro de la familia que está afectado, pues no es lo mismo, padre, madre, hermano, dentro del sistema familiar, ¿no? El rol que yo ocupo, paciente, marido, mujer, ¿no? Dependiendo de quién sea el miembro del afectado y de la historia que tenga esa persona también en relación con otro tipo de enfermedad o dentro de la misma, ¿no? Pues eso también varía, la necesidad de que pueda tener una persona. También depende de cómo se encuentra a nivel económico, cómo es la relación afectiva entre los familiares y los amigos, ¿no? Pues somos una familia que comparte más las emociones o menos. En mi familia se castiga más las emociones o menos, o está más validada, ¿no?
yo puedo expresarme con libertad, por así decirlo, o prefieren no escucharme. Entonces, pues eso también, dependiendo de nuestra historia de vida familiar, va a hacer que el proceso de aceptación sea de una manera u otra. También el tema de los apoyos que encontremos, ¿no? Pues no es lo mismo que contemos con una asociación, ¿no? O con profesionales que me puedan ayudar, o con actividades como las que pueden ofrecer desde FEDER, que a lo mejor no tener esos recursos, ¿no? Como antes he mencionado con el estudio en serio. Y de las estrategias de afrontamiento que cada uno de nosotros podamos tener. No sé si alguna vez había escuchado sobre estrategias de afrontamiento, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que hay estrategias tanto activas como pasivas y en función de cuáles sean las que nosotros utilizamos, pues eso también va a hacer que los factores de riesgo estén aumentando o disminuyendo, ¿no? Y eso va a facilitar o empeorar el proceso de aceptación diagnóstica. Entonces esto es siempre como un depende, ¿no? En función del grado, pues depende de cómo yo interprete la situación, ¿no? O cómo puedo redefinir esa historia de vida que antes he mencionado. Entonces, pues como factores protectores, ¿no? He hablado de los de riesgo, pues como factores protectores, ¿no? Pues una, sin duda, es el asociacionismo, ¿no? Por ejemplo, que estemos hoy aquí, que se promuevan actividades como esta, en donde se pongan en común tanto a los profesionales sanitarios como más sociales, ¿no? Como en este caso psicología. Estoy segura que puede haber otros profesionales, ¿no? Como trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que nos puedan dar mucha ayuda, esa atención, ¿no? Que nos pueden realizar y el hecho de apoyarnos entre los pacientes y nosotros con lo que podemos trabajarnos como agentes transformadores. Entonces, con todo esto que os quería transmitir y que lo he dicho al principio de la presentación, yo me quería centrar en este mundo de las emociones, ¿no? Es un mundo de emociones y sentimientos diferentes. En este libro he puesto un trocito de uno de los testimonios, ¿no? Porque decía pues, que la guerra fue dura, ¿no? Que tuvo que aprender a vivir allí de esa forma sin permitir que el miedo le venciera. El miedo es enemigo que se convierte en valor cuando lo afrontas y te enfrentas a él con descaro y decisión, ¿no? Entonces esto es un extracto de gestionar ese miedo, esa emoción que yo tengo que es desagradable y transformarlo en una decisión de afrontamiento. Entonces, pues que todas estas emociones que sentimos, que es la que he comentado anteriormente, angustia, miedo, frustración, rabia, enfado, etcétera, etcétera, pues si no las gestionamos, pues se puede convertir en eso, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, ¿no? Pues puede provocar eso, alteraciones conductuales y que veamos de manera negativa, ¿no? Quizás pues situaciones o que ese objetivo que hemos dicho anteriormente de contribuir al proceso de adaptación y a la calidad de vida, ¿no? Pues se vea interrumpida. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿No? Pues las emociones aquí como veis en esta diapositiva, en este engranaje, no, pues la emoción no deja de estar vinculado con los pensamientos, qué es lo que pensamos cuando yo tengo miedo, cuál es la conducta que yo realizo, ¿no? Como ponía en este testimonio, ¿no? Pues yo tengo miedo, pero lo voy a afrontar, ¿no? Pues cuáles son esas conductas que yo realizo y a nivel fisiológico, qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Pues si es sudor, si son palpitaciones, si es falta de aire, ¿no? Todo este engranaje de qué es lo que yo siento, cómo a nivel físico se está manifestando en mí, qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que yo hago, pues una cadena, ¿no? Que está interrelacionada entre sí y que realmente podemos conocernos, identificar cómo es cómo yo me siento para poder hacer alguna modificación y contribuir así a ese proceso de adaptación que hemos estado mencionando. Al final la emoción pues no deja de ser un estado de excitación, ¿no? Perturbación, si nos vamos a la definición clásica,
¿no? Que nos predispone a hacer una conducta, ¿vale? Y pues las emociones pueden estar condicionadas, ¿no? Por así decirlo, tanto por un acontecimiento interno, ¿no? Por esos pensamientos que yo tengo sobre la situación que yo estoy viviendo, o justamente eso, ¿no? Por acontecimientos externos que me hacen sentir una emoción concreta. Entonces, pues tanto nuestras emociones como nuestro cerebro están totalmente conectados. Yo creo que en nuestro día a día, en nuestro lenguaje cotidiano, lo decimos mucho, ¿no? Pero es que realmente a nivel fisiológico del cerebro también funciona así. A mí una vez me explicaron y me gustó mucho, ¿no? Si, por ejemplo, cogiéramos el dedo gordo, ¿no? Y decimos que es la parte más reptiliana, ¿no? De nuestro cerebro, es decir, cuando nuestro cerebro empezó a desarrollarse, ¿no? Pues este sería como el inicio, lo más primitivo, ¿no? Y nuestro cerebro ha ido creciendo de esta manera, ¿no? Con diferentes capas, hasta que ya tenemos el cerebro, ¿no? Que si lo pongo así, quizá podríamos interpretar como en la imagen, ¿no? Esta aquí sería la frente y esto ya sería como al final, ¿no? Esto para la conexión del sistema nervioso. Entonces, este punto de cuando yo he cerrado la mano, ¿no? De este punto con mi dedo gordo, pues realmente justamente esta conexión del pensar y el sentir, ¿no? Porque la amígdala, pues esa parte, ¿no? De las emociones, y estos nuestros pensamientos. Entonces, a nivel de ¿no? De neuropsicología, pues si yo tengo una emoción desagradable, hacia a esta parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, ¿no? Donde tenemos toda la parte del pensar, ¿vale? La parte más racional, que no me salía la palabra, pues como desde la parte más primitiva hacia la parte del cerebro prefrontal, como he dicho, hay más conexiones, pues cuando sentimos una emoción, decimos que hay un atrapamiento, ¿no? Un secuestro emocional, no sé si se dice en inteligencia emocional, lo decía Daniel Goleman, pues nuestro cerebro no podemos pensar, ¿no? Cuando decimos, ostras, que estoy bloqueado. Pues realmente es porque a nivel fisiológico eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que estos canales de la emoción a nuestro pensar son mucho más que hacia la vuelta, ¿no? Hacia de la parte del pensar al sentir. Entonces por eso podemos sentir esos bloqueos y cuando decimos, pues que me he quedado pillada, ¿no? O he hecho, pues justamente por eso, porque físicamente están conectados ambas partes, y el tema de la mano a mí me gustó porque digo, me parece un ejemplo ilustrativo de cómo se ha desarrollado nuestro cerebro, y creo que es importante conocerlo. Entonces yo aquí siempre, cuando hago algún taller, ¿no? Siempre pregunto si las emociones son buenas o malas, y realmente pues las emociones son adaptativas, ¿no? Si nos vamos a las funciones que tienen las emociones, pues realmente son tres. Una función es la adaptativa, es decir, que nos ayuda a adaptarnos al medio, ¿no? Pues siempre decimos que si no hubiéramos sentido ese miedo, pues quizás nuestros antepasados no hubieran salido corriendo de los leones, ¿no? Pues entonces, pues eso nos ayuda a adaptarnos al medio. Tiene una función motivacional, es decir, que nos ayuda a promover una acción o a quedarnos, ¿no? En una posición más pasiva. Hace poquito, pues, leí como una metáfora, ¿no? Que justamente hablaba del miedo, y aunque no me la sé 100%, ¿no? Pero era como que decía, cuando yo siento miedo, ¿no? Yo puedo ver de lejos, ¿no? Una figura, pero yo realmente no sé si es un arbusto, por ejemplo, o un oso. Entonces yo con mi miedo lo que puedo hacer es ir para allí y atacar, ¿no? O quedarme en la cueva y dejar que pase el tiempo para protegerme. Entonces, por eso que tiene una función motivacional, o me lleva a hacer o no hacer, ¿no? Pero tengo una motivación y esa energía para hacer o no hacer algo. Y luego también tiene una función comunicacional, es decir, pues la emoción me dice algo a mí, yo estoy sintiendo algo y me quiere transmitir una información, ¿no? A nivel intrapersonal, pero también a nivel interpersonal, es decir, entre dos personas, pues también le estoy comunicando. Entonces, por eso somos muy partidarios, ¿no? de
de expresar, ¿no?, lo que sentimos o poder explicarlo, porque realmente a la hora de compartirlo, no solo podemos tener una sensación de libertad, ¿no?, sino que también podemos hacer que las personas nos ayuden, ¿no? Que a veces decimos, pues no quiero que me ayude, yo puedo hacerlo, o hay resistencia a la ayuda, ¿no?, al pedir ayuda. Entonces, pues, que sepáis que es eso, ¿no?, que las emociones, pues también, si las expresamos, puede hacer que las otras personas sepan cómo nos estamos sintiendo. Entonces, como así a modo de recordatorio, pues son 3 funciones: adaptación, motivacional y comunicación. Entonces, son muy importantes. A nivel emocional, pues aunque ya con el estudio en serio y con al explicaros las características comunes, ¿no?, los factores de riesgo, os he querido traer esta diapositiva, esta imagen, porque cuando la vi dije, al final no sabemos, ¿no?, si cómo lo sienten los padres, cómo lo pueden sentir los pacientes, ¿no? Entonces me gustó porque fue de una investigación y al final, si lo vemos, los pacientes, es lo que pone aquí a la izquierda, ¿vale? El impacto emocional de las enfermedades raras en pacientes, por un lado, y luego el de los cuidadores. Y realmente, por los porcentajes, vemos que los procesos son comunes, tanto en la ansiedad como en el tema de aislamiento o de depresión, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta imagen, digo, ostras, que al final, ya sea por una situación u otra, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, pero las sensaciones y las emociones son las mismas. Y al final no dejamos de ser personas humanas, ¿no? Y sentimos de la misma manera, ¿no? Cada uno con nuestra historia, con nuestras características, pero nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? O trabajarlo. Entonces esta imagen me pareció muy significativa porque podemos sentir, ¿no? Podemos sentirnos todos de la misma manera, ya seamos o tengamos una historia u otra. Entonces, pues aquí como recordatorio de ese sistema, pues que no es solo la persona afectada, ¿no?, sino pues cómo le afecta esto a mis padres, a mi pareja, si tengo hermanos, a mi familia extensa, ¿no? La familia extensa, pues se dice los tíos, abuelos, ¿no? Toda esa que no es el núcleo, no es el sistema núcleo familiar, sino que los otros componentes, y nuestra familia lo tiene, ¿no? Porque hay familias que son muy chiquititas o que son de hijos únicos, ¿no?, y no tienen esa familia extensa. Entonces, para deciros, ¿no?, que no es solo a la persona afectada, sino que todo el sistema familiar se ve afectado cuando llega el diagnóstico. ¿Y cómo tiene que ser esa atención, ¿no?, una vez que recibamos el diagnóstico? Porque esto ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Desde una visión integral, pues tenemos que ser todos los profesionales que podamos ayudar a todos vosotros, ¿no? Y porque la intervención tiene que ser a nivel biopsicosocial, ¿qué quiere decir esto? Pues a través de la parte biológica, ¿no? El psico, de la parte psicológica, y a nivel social, ¿no? Entonces, pues una intervención multidimensional en donde se tienen en cuenta las necesidades de la familia. Necesitamos ver cuáles son los apoyos que están disponibles dentro de esa familia, ¿no?, y dentro del lugar social donde vive. Quizá no hay los mismos recursos en Barcelona que en otra ciudad, como puede ser Sanlúcar, ¿no? Yo soy de Sanlúcar, pues al final ni en Sanlúcar ni en Barcelona voy a encontrar los mismos recursos, ¿no? Pues tenemos que ver cuáles son esos apoyos que podemos encontrar para coordinarnos. Y también en esa intervención, ¿no?, pues tenemos que trabajar nuestras competencias internas, ¿no? Esto es lo que comentaba anteriormente de qué es lo que depende de mí, ¿no? ¿Qué puedo yo trabajar para romper con ese aislamiento? ¿Qué puedo yo trabajar para gestionar esas emociones? ¿No? Pues toda esta regulación emocional para desarrollar mis competencias internas. Y he traído aquí alguna palabra clave que luego al final de la diapositiva la recuperaré, ¿no? Como puede ser la resiliencia, ¿no? Quizás un concepto que habéis escuchado muchas veces, otras veces a lo mejor esta palabra es nueva para vosotros, ¿no? Pero
Es una capacidad que todos tenemos y no me quiero adelantar al final porque lo volveré a retomar, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que la intervención, ¿no?, tiene que ser de esta manera multidimensional y poder trabajar nuestras competencias, ¿vale? Con los apoyos que estén disponibles. Entonces, como centrándonos en esta parte de los recursos internos, ¿no?, pues es importante identificar cuáles son mis emociones, cuáles son las del otro, saber cuáles son mis puntos fuertes y sobre todo trabajar, ¿no?, desde mis capacidades, ¿no? Desde mis capacidades, ¿qué yo puedo hacer? Eso es importante, ¿no? Porque a veces nos focalizamos en lo que no, en lo que falta. Y yo siempre planteo, bueno, ¿y qué es lo que sí, ¿no? ¿Qué es lo que sí que tenemos? O te das cuenta que todo lo que hace tiene su valor, ¿no? Porque eso también, las cosas que no salen de manera natural, decimos, no, pero sí es que esto es normal. Yo siempre digo, seguro que es normal, ¿no? Porque en muchas ocasiones, si conociéramos las realidades de muchas personas, pues le podríamos dar valor a lo que sí hacemos y si nos sale algo de manera natural, pues eso también tiene su valor y su importancia y su repercusión. Entonces, pues para mí es muy importante identificar cuáles son nuestras emociones, nuestras capacidades y nuestras competencias, ¿no? Esos puntos fuertes, ¿no? Y para trabajar eso, ¿no?, en el caso de que estemos focalizados, ¿no?, la parte de qué es lo que no puedo hacer, ¿no?, lo que es lo que me falta, pues poder trabajar estas emociones, ¿no? Porque quizás podemos, lo que he dicho antes, ¿no?, identificar algunas de ellas, promover, por ejemplo, en este caso, ¿no?, si yo hago una conducta determinada, ¿no?, si la cambio, ¿eso qué repercusión tiene a nivel de pensamiento y emoción, ¿no? Pues todo esto se puede trabajar, ¿vale?, para contribuir, como hemos dicho anteriormente, a ese proceso, ¿no?, de adaptación o mejora de lo que es nuestra calidad de vida. Y como digo, pues, aunque aquí no está la parte fisiológica como antes, pero quiero que también la tengáis como presente, porque todo está vinculado, pensamiento, emoción, conducta y cómo se manifiesta en mi cuerpo. Y a modo de ejemplo, ¿no?, ¿y cómo puedo hacer eso? Si nos estuviéramos preguntando, ¿no?, ¿cómo es esa regulación emocional, ¿no?, cómo la puedo hacer? Pues la primera, ¿no?, y es algo que ya he dicho anteriormente, pues analizarnos, identificar esas emociones, expresarlas, cómo lo siente, cómo lo piensa, ¿no?, y poder trabajarlas dentro de nuestra posibilidad, ¿no? Mantener las actividades de la vida diaria, escuchar las necesidades de nuestro cuerpo, trabajar a lo mejor nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, cómo nos definimos, cómo nos vemos, ¿vale? El disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Centrarnos en el ahora, porque es lo certero, ¿no?, que tenemos, ¿no? Ante la incertidumbre, lo que necesitamos son certezas, ¿no? Entonces, la certeza de lo que tenemos es el hoy, ¿no?, el ahora. Pues poder disfrutar de todo ello. El de mantener el estrés a raya, las técnicas de relajación, respiración, mindfulness, ¿no? Al final no dejan de ser técnicas, estrategias que pueden contribuir a una mejora de nuestro bienestar. Y también, ¿no?, pues trabajar esos niveles, esas redes de apoyo natural, ¿no?, de la familia, amigos, o también contar pues eso, con las asociaciones de referencia para conocer a otras personas. Y al final todo contribuye a trabajar nuestra fortaleza y aumentar nuestras fuentes de recursos, ¿no?, de estrategias de afrontamiento. De todas formas, como esto al final es muy amplio, he dicho, me voy a centrar, por ejemplo, en uno más concreto por si quisierais algún ejemplo, ¿no? El de mantener el estrés a raya, ¿no?, por ejemplo. Pues entonces, estrategia más concreta para el manejo del estrés, ¿no? Que hay muchas, ¿vale? Pero por darnos así, ¿no?, como una especie de pauta. Pues, ¿qué podemos hacer en alguna de las ocasiones? Pues a lo mejor lo que necesitamos es pedir ayuda.
como he dicho, tenemos que identificar, ¿vale? Que cada uno de nosotros puede ser por una cosa u otra, pero que a lo mejor alguno de nosotros lo que nos vendría bien es pedir ayuda. En otro de los casos, a lo mejor puede ser planificar las actividades. En otro caso, pues no abandonar nuestras relaciones, ¿no? O promoverlas, tener ese espacio donde yo pueda actuar, interactuar con otras personas, expresar lo que sentimos, realizar actividades que sean de nuestro agrado, ¿no? Cultivar esa espiritualidad, ¿no? Yo relaciono la espiritualidad no en el sentido religioso, sino en actividades que a mí me llenen, ¿no? Que yo me sienta satisfecha. Pues poder realizar esas actividades de agrado, descansar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los cuidadores, ¿no? Pues quizá ayuda a pensar, ¿no? Que hay personas que también saben cuidar de nuestros hijos, ¿no? En el caso de los padres, y que el cuidado suyo también es muy importante. Es ese autocuidado que hemos mencionado anteriormente. Entonces, así como unas pequeñas pinceladas de que quizá algo de esto nos podría ayudar a manejar el estrés que podemos sentir en un momento determinado. Sobre todo, pues eso, la fuente de la fortaleza a nivel familiar, ¿no? Pues esas relaciones de apego, de cariño, de apoyo, ¿vale? El hecho de poder planear cosas realistas y seguir la planificación que tenemos, tener una visión positiva de nosotros mismos, la confianza en nuestras capacidades, nuestras fortalezas, en nuestras habilidades. Aquí vuelvo a repetir un poco eso que he dicho anteriormente de que a veces no, ¿cómo decirlo? Esto, ¿no? Lo que he dicho antes de que no vemos, lo que nos sale natural no lo valoramos, ¿vale? Pues eso sería un poco, ¿no? Pues confiar en nuestras fortalezas, nuestras habilidades y darle el valor que realmente tienen, ¿no? Y la capacidad, ¿no? Al final son esto las estrategias de afrontamiento, de comunicarnos, solución de problemas, los sentimientos, todo esto se puede trabajar, ¿no? Y son fortalezas que se pueden desarrollar. Entonces, ya centrándonos, he querido explicar un poco el tema de cómo podemos trabajar las competencias internas, ¿no? Y todo ese apoyo a nivel familiar, pero no me quiero olvidar, ¿no? de la parte más organizacional, ¿no? Esos apoyos en el caso de que lo necesitemos. Entonces, como al principio ha dicho Manuel en su presentación, para los, si no conocéis FEDER, pues FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras, glucogenosis, pues como ha dicho, sería una de las primeras entidades, ¿no? Que se puso en contacto con FEDER y que se adhirió. FEDER ya lleva desde el año 1999, entonces ya son muchos años, ya 21 años. Y FEDER ha crecido mucho, tanto en cuanto a sus servicios, ¿no? Como actividades que realiza. Actualmente, pues eso somos 378 entidades adheridas a nuestra federación. Entonces, por acercar un poquito nuestros servicios, ¿vale? Yo sobre todo me quiero centrar en el de atención psicológica, ¿vale? Los principales, pues el servicio de información y orientación, donde podéis preguntar cualquier cuestión que, por ejemplo, tengáis sobre discapacidad, dependencia, a nivel alguna consulta a nivel jurídico, ¿no? Pues quizás a nivel educativo, pues esas consultas también son atendidas por el Servicio de Información y Orientación. Y a nivel de acompañamiento, todo relacionado siempre, ¿no? Pues con la patología, pues está el servicio de atención psicológica. Os he querido poner aquí abajo el correo de referencia, ¿vale? Porque aunque al principio de mi presentación teníais el mío personal, que sin duda me podéis escribir si necesitáis cualquier cosa, pero este correo es el principal de coordinación, porque en función de dónde nos escribáis, ¿no? Pues la responsable del servicio le deriva el caso, ¿no? Por así decirlo, a la profesional correspondiente, ¿no? Entonces, pues si algún día necesitáis acudir a este servicio, pues podéis escribir directamente a este correo y decir, hola, soy tal, me pasa cuál, soy de tal sitio, o, que me podéis ayudar sobre estas circunstancias, ¿vale? Y ya
pues una de nosotras, os responderemos actualmente, pues somos 6 compañeras dentro del Servicio de Atención Psicológica que atendemos a nivel estatal. El papel nuestro dentro del servicio, ¿no? Pues un poco trabajar todo lo que hemos mencionado anteriormente. Al final, lo que queremos contribuir, ¿no? O ayudar en ese acompañamiento pues, es elegir la herramienta más positiva, ¿no? Para afrontar esa situación y analizar, ¿no? Ayudar con vosotros, pues a ver cómo está siendo la situación, qué es lo que yo estoy haciendo, que sí, que no, ¿no? Y poder acompañar sobre todo, ¿no? Pues en esos procesos de duelo, en esos procesos de crisis, en esos procesos a nivel laboral, ¿no? Todas esas situaciones que podéis vivir cada uno de vosotros, ¿no? Pues nosotros estamos ahí para contribuir a desarrollar, ¿no? Esas estrategias internas para afrontar los retos que supone convivir con una de estas patologías. Entonces, pues, desde el servicio, pues os acompañamos. Queremos ayudarnos a superar esas dificultades, ¿no? A aprender de la adversidad, ¿no? Que justamente esta podría ser una de las frases de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es lo que aprendo yo, ¿no? De la adversidad? Y reducir el tema de las consecuencias, ¿no? Que son más desagradables o esos hechos traumáticos, ¿no? Como dice aquí. Pero bueno, quiero decir que al final es reducir las emociones desagradables. Entonces, por dar un dato, ¿no? De cuántas personas atendimos el año pasado, 2019, desde el servicio, pues 1.431 personas fueron atendidas, 811 usuarios a nivel individual y a nivel grupal, 572 personas a través de 106 actividades grupales. Entonces, ¿y cómo podemos acceder, no? Creo que ya puedo saltar toda esta parte de la diapositiva y me voy aquí a la clave. Pues a nivel individual y a nivel grupal, pues ahora mismo ya lo hacíamos anteriormente, ¿no? Pero lo hacemos tanto de manera presencial como telefónica o online, aunque a partir de ahora estamos promoviendo la atención online y telefónica debido a las circunstancias que ahora mismo tenemos. Entonces, a nivel individual, familiar, pues os pasaríamos información, ¿no? Una información que necesitamos que complementéis para conocer un poquito más y hacer esa valoración inicial del caso. Y luego, pues, establecer de manera conjunta la primera sesión, ¿no? En ese primer encuentro que tenemos, cuáles son los objetivos de la intervención en relación siempre a la patología, ¿no? Que estamos viviendo. Este servicio es un servicio que para la familia no tiene ningún coste, ya que es un gasto que lo asume FEDER, ¿vale? Entonces, gratuito para toda la familia y personas con una enfermedad minoritaria. Y luego, pues tenemos las actividades que son a nivel grupal, que igual que antes, también son gratuitas, el coste lo asume FEDER, de para la familia es totalmente gratuita. Entonces, por explicar un poquito más de estas actividades grupales, ¿no? Pues, y diferenciarlos, ¿no? Pues tenemos el tema de los talleres que son psicoeducativos, ¿no? Y que son talleres monográficos donde trabajamos de manera particular un tema en concreto, ¿no? Pues la sexualidad, la afectividad, el manejo del dolor crónico, la autoestima, el cuidado de cuidador, hermanos únicos, ¿no? Que también es muy importante poder trabajar ese tema. Entonces son talleres monográficos en donde vamos trabajando diferentes cuestiones. Entonces yo me apunto, voy a la sesión y aprendo sobre este tema que a mí me interesa. Y luego, por otro lado, están los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que el objetivo del grupo de ayuda mutua es tener un espacio de comprensión, ¿vale? Y de soporte emocional, en donde nos reunimos nosotros en varias sesiones. En FEDER, por ejemplo, hacemos seis sesiones y la idea es de tener un grupo chico de manera voluntaria a los participantes, donde podemos compartir, ¿vale? Justo antes de empezar, ¿no? Pues estábamos hablando de la diferencia de los grupos de apoyo y los grupos de ayuda mutua, ¿no?
Y bueno, para saber, ¿no?, que los grupos de ayuda mutua, la literatura dice que son esos grupos donde no hay un profesional, ¿no? Entonces en esos grupos pues puede suceder, ¿no?, que quizás se centren en un tema y quizás no sepan ver otras perspectivas. Entonces nosotros lo que realizamos es más bien como un grupo de apoyo, ¿no?, donde estamos las profesionales del servicio, donde facilitamos la comunicación, pero que a la vez podemos promover, ver el grupo como ver quién es la persona que puede liderar, ¿no?, en ese sentido, ese grupo, ¿no? ¿Quién puede ser? Más que liderar, quiero decir facilitar la comunicación del grupo, ¿no? No centrarlo en un tema en concreto, sino que sea capaz de solventar o desbloquear ciertos temas y tener esa facilidad. Entonces, pues nosotros trabajamos para tener esa transición, ¿no?, de lo que es del grupo de apoyo al grupo de ayuda mutua, ¿no? Porque al final la idea es pues eso, ¿no?, de que tengáis vuestros propios espacios para que al final podáis seguir hablando y comunicando entre vosotros y como aquí se dice, ¿no?, proporcionar ideas, sugerencias, estrategias. Yo hace poquito, ¿no?, tuve un grupo, pero se me ha quedado eso muy marcado, ¿no? Pero tuve una sesión así en un grupo, ¿no? Y decía la persona, es que yo hace mucho tiempo que no salgo de casa, ¿no? Y le dijo una persona, pues yo para salir, yo me apoyo con, dijo, en este caso fue con un palo de Carlos, ¿no?, lo que nos ayuda a andar. Y dijo, y trabajamos, ¿no? Ella trabajó en el grupo, ¿no?, lo que para ella suponía llevarlo, y a la siguiente sesión dijo, ostras, pues lo he hecho y me ha cambiado la vida totalmente, ¿no? El hecho solo de una sesión que fue así, la primera sesión, comunicó su miedo, lo trabajaron juntos y para ella supuso un cambio. Entonces, para esto están los grupos, ¿no? No quiere decir que a todos nos vaya a suceder eso, de decir, pues esto es un cambio, ¿no?, en mi calidad de vida, pero tenemos que darnos la oportunidad de estar, de escuchar, de aprender y los cambios al final, pues, llegan viniendo. Entonces, a ver, vale, son las 7, me da tiempo poner este trocito de vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo puede ser un grupo online, ¿vale? Entonces esta asociación que se llama Chai Dragger, hacen grupos online y yo quiero compartir, nada, son segundos, pero para que veáis cómo ellos hacen el grupo, ¿no?, cómo se ve. Lejos de rendirse, Miguel Ángel ha querido compartir su experiencia. Lo hace junto a 10 personas con otras enfermedades. Se conectan un día en semana desde otros puntos de España e incluso Canadá. Es apoyo, es que te escucha y te entiende. Porque muchos entre sí tenemos muchas enfermedades. Ellos y Yasmina... Como habéis visto, breve y conciso, ¿no? Pero para que veáis aquí en la imagen cómo se ve en el grupo. Bueno, que ya estamos, ahora ya sí que estamos más acostumbrados que antes, ¿no?, con esto del COVID-19, ¿no?, hacer videollamadas, pero quizás hace un año no teníamos ni idea, ¿no?, de cómo funcionaba Zoom, Webex, ¿no?, GoToMeeting, ¿no?, una serie de aplicaciones que facilitan las videollamadas. Entonces, bueno, pues en este caso concreto ellos se reúnen una vez a la semana, otras asociaciones o grupos dicen, pues nos reunimos una vez al mes. Ya cada grupo se autogestiona de la mejor manera que ellos consideran, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es un reflejo, también dice Miguel Ángel, de la diapositiva que os puse de los cuidadores y pacientes, ¿no?, que aunque sean enfermedades diferentes, pues encontramos ese apoyo, esa ayuda que necesitamos, ¿no? Y podemos compartir estrategias. Entonces, el grupo potencia, ¿no? Siempre se dice, el grupo potencia lo que puede ser un proceso que se puede llevar a cabo a nivel individual. Entonces, para que también conozcáis esta actividad que realizamos a través de FEDER. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, no? Pues esta es una pregunta que lanzo así para cada uno que lo reflexionemos, ¿no? Pero sobre todo para saber que quizá ningún viento es bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina, ¿no? Entonces, muchas veces podemos decir que quizá las ayudas que he recibido no me sirven, ¿no? Y yo me pregunto a veces,
pero sabemos el objetivo, ¿no? Por eso este servicio nos puede ayudar un poco, ¿no? A establecer ese objetivo y saber hacia dónde nos queremos dirigir. Luego, como otras actividades del servicio, ¿no? Pues bueno, que también podemos establecer relación con los profesionales, ¿no? Pues si vosotros estáis acudiendo a nivel individual con un psicólogo y encontráis que no está entendiendo, ¿no? Vuestros procesos, pues que pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros les pasamos información, ¿no? Que establecemos relación con los profesionales y a nivel que podamos ayudar, ¿no? Y sobre todo, pues también intentamos promover nosotros esa formación y conocimiento a todos los profesionales y la documentación. Entonces, pues aquí he querido traer diferentes fotitos de los talleres que hemos hecho durante este año debido al COVID, ¿no? Aunque ya como os digo, ya lo llevamos realizando desde 2016, estas actividades online, pero para que veáis, ¿no? Que se conectan los niños, los padres, se conecta a todo el mundo, a todo el mundo le damos la bienvenida, incluso a veces se asoman, ¿no? Los grupos de ayuda mutua, los animales que podamos tener en casa, todos son bienvenidos y todos participan. Entonces, por traer un poquito, ¿no? ¿Qué pueden decir estos usuarios, ¿no? Que aquí veis en sus fotos y que ellos participan, ¿no? Pues uno dice, me ha permitido poder participar. Otro dice, me ha encantado el contacto con otras familias, conocer diferentes enfermedades, conocer a otros participantes, me he sentido muy a gusto. Los temas se exponen de manera clara, didáctica, práctica, eso también nos gusta, ¿no? Poder escucharos y que sean esos espacios donde habléis, ¿sabes? Eso también para nosotros es muy importante. Sobre todo queremos que sean de clima que sea muy agradable y que sentáis confianza para poder compartir, en el caso de que queráis, ¿no? Que muchas veces, pues quizás a lo mejor en un primer taller apuntáis y no participáis mucho, ¿no? Pero a lo mejor el siguiente sí participáis, ¿no? Pues eso con total libertad, ¿no? Entonces, bueno, que no se me olvide que eso, que los grupos, pues sí que tenemos esa parte de, ¿no? De que eso es más continuo en el tiempo, pero los talleres son independientes y os podéis apuntar al tema que vosotros veáis que pueda ser de interés para vosotros. Entonces ya para finalizar, pues que al final el apoyo psicológico lo contéis con ello como una herramienta clave, ¿no? Para afrontar las situaciones en relación con la enfermedad, ¿no? Que al final se convierte en la oportunidad para trabajar esas competencias internas, ¿no? Como puede ser la resiliencia, trabajar esas estrategias de gestión, de elegir la herramienta más positiva, ¿no? De la toma de decisiones, los procesos de salud, el autocuidado. Entonces, así a modo de conclusión, pues ya sabemos que debido a la enfermedad pasamos por diferentes fases. Entonces, pues poder ayudaros en la medida de lo posible para reducir ese dolor emocional, ¿no? Y esas emociones desagradables que podemos sentir. Entonces, que sepamos que esto al final es un camino, es un proceso de aprendizaje, una oportunidad para crecer, una ocasión para aceptar que existen cosas que no podemos controlar y que van más allá de nosotros, pero que podamos aprender a ver lo que sí depende de nosotros y que al final pues que eso nos puede ayudarnos a tomar nuestras propias decisiones. Así que, como os he prometido durante la charla, ¿no? Quería recordaros este concepto de la resiliencia. También me he aventurado y he dicho, voy a coger la imagen de Urordi, ¿no? Porque os enseñé el camino del proceso de diagnóstico y he dicho, vamos a hablar del camino de la esperanza, ¿no? Vamos a preparar nuestra hoja de ruta, ¿no? Para promover nuestra esperanza. Entonces, pues, con este concepto de la resiliencia, cuyo autor de un libro que me gusta a mí mucho, que siempre lo digo en todos los talleres, en todo, es Viktor Frankl. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, ¿no? Pero bueno, fue un psiquiatra, ¿no? Que estuvo viviendo, que vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estuvo en un campo de concentración. Entonces, pues tiene su libro del hombre en busca del sentido y creo que refleja mucho, ¿no?
esa resiliencia que él veía dentro del campo de concentración, y que al final, pues eso, que no deja de ser un concepto que podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, así como la dinámica, ¿no? Para fortalecer nuestras emociones, y en este caso la esperanza, pues que os quedéis con este camino de primero hacer esa introspección, de identificar, ¿no? qué significa para cada uno de nosotros tener esperanza. En el caso de que lo necesitemos, ¿no? Pues qué cambios necesito en este momento, cuáles son esos cambios que necesito dar. Si necesito contar con alguien, ¿no? Como por ejemplo eso que he dicho, pues quizás me apetece participar en un grupo de ayuda mutua, ¿no? Pues si necesito contar con alguien, sobre todo, pues punto clave, la asociación de pacientes, ¿no? Como principal fuente de apoyo, ¿no? El punto clave. Entonces, pues una vez identificado qué cambio necesito dar, ¿no? Pues elaborar un plan, ser creativos, saber qué depende de mí y qué no, eso es muy importante. El hecho de, en ese plan, ¿no? Pues poder también establecer momentos de, y yo puedo también ayudar, ¿no? Pues yo estoy segura que todos nosotros de alguna manera podemos ayudar, colaborar, desde lo que pueda parecer un grano de arena, no necesito, pero es que eso ayuda, ¿no? Pues también mirar cada uno de nosotros si hay algo que podemos ayudar y acabar con ese camino, ¿no? Hoy es siempre todavía, ¿no? Entonces, pues, este es como es el camino de la esperanza, ¿no? Que aunque tengamos momentos de subida y bajada a nivel emocional, ¿no? Pero este es el camino de nuestra esperanza, así como dinámica final y de reflexión. Y sobre todo, que unidos, creando futuro, pues somos más fuertes, ¿no? Entonces cada uno con nuestras circunstancias, yo creo que eso es lo que da la fortaleza al movimiento asociativo, ¿no? Que estemos juntos, creando futuro, y que para mí ha sido un placer poder haberos acompañado en el día de hoy. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.